Días, doctora Ponte. En efecto, nosotros ante el incumplimiento evidente de la empresa Covipal, yo no entiendo por qué algún morador de allá de la zona noroccidental como que tenía una tendencia a defenderle a la empresa, que no se trata de defender a nadie, ¿no? Sino de ver las cosas objetivamente. Si la empresa tuvo un contrato que lo ganó legítimamente, presentó la oferta más barata, más económica y estábamos en la obligación de adjudicarle. Y la empresa recibió un anticipo de 5 millones de dólares, ¿no? Que realmente es doloroso ver cómo la empresa le ha fallado a la gente del sector noroccidental, falló a la prefectura de Loja, incumplió su compromiso, su contrato de la manera más desvergonzada, diría yo. Y obviamente cuando vemos que la obra no avanza y empezamos a mirar que no les paga a los obreros, que no les paga a los que hacen el transporte de volquetas, que no le paga a la persona que le da la comida, que no le paga a sus proveedores, obviamente uno empieza a ver que hay problemas económicos y uno le dice, ¿y dónde está el anticipo que le dimos? Entonces le hemos pedido que en el contrato, fíjese, en el contrato dice que la empresa debe levantar el sigilo bancario, ¿no? Para nosotros saber qué pasa con el dinero que se le entrega. Es obligación levantar el sigilo bancario para que la institución pueda vigilar. Él le dice, no, ahí está en el contrato que yo autorizo el levantamiento del sigilo bancario, así que hagan nomás. Uno va al banco y el banco le dice, no, ese es un contrato que usted firmó con el señor, pero a mí me tiene que traer un formulario firmado por él, ¿no? Firmado por el señor, en este caso, ¿no? El gerente de Covipal, tráigame un formulario firmado por él que autoriza que se levante el sigilo bancario. A pesar de que el contrato dice que él debe autorizar, pues no quiso firmar el formulario en el que autoriza el levantamiento del sigilo bancario. Entonces, estos no acatamientos a las disposiciones de la fiscalización, del administrador del proyecto, van causando multas. Más allá de que además el incumplimiento en el cronograma mensual de trabajos naturalmente ocasiona multas. Hasta que las multas tienen un valor tal que ya la ley permite que uno se ha cumplido una causal para terminar unilateralmente el contrato. Así procedimos. Se les dio todo el derecho a la defensa, se les da el derecho a seguir el debido proceso, si ellos pueden remediar el problema que ha Pero causado. no contaban ustedes con las medidas Pero cautelares. todavía no llego allá. O sea, ¿Ya? primero quiero aclarar que se les da todo el derecho a defenderse y a seguir un debido proceso. Se les comunica que se va a iniciar el procedimiento, ellos pueden contestar, se les contesta y finalmente se firma una resolución de terminación unilateral del contrato. No soy abogado, pero no tengo el artículo en mis manos. La ley del Sistema Nacional de Contratación Pública dice con absoluta claridad que una resolución por terminación unilateral de un contrato no puede ser sujeta a suspensión por ninguna causa, ni alegando razones constitucionales, es decir, un recurso de amparo, que es lo que estos señores han presentado, ni pueden apelar, o sea, ellos tienen, porque la ley dice, se tiene un camino efectivo en el sistema judicial para que ellos puedan ejercer su defensa. Si ellos pueden impugnar, pero eso es un procedimiento, pero eso no suspende, y así dice la ley, clarito, no suspende los efectos de una resolución de terminación unilateral del contrato. Podían seguir un juicio, tienen derecho a seguirlo, a impugnarlo, a apelarlo. Bueno, entonces nosotros ya presentamos, y de ahí la ley dice que hay que esperar 10 días antes de ejecutar garantías. 10 días tiene plazo la empresa, que le da la ley el plazo, para que pague los valores que adeuda a la institución. ¿Qué le adeuda? Pues el anticipo no devengado, el anticipo no utilizado. De los 5 millones de dólares utilizó 1 millón, eso avanzó a utilizar. Quedan 4 millones que tiene que devolverle a la institución, 4 millones en este caso aproximadamente, más las multas que ha acumulado. Los 10 días se cumplían mañana, hoy miércoles, y yo mañana jueves, podía ya ejecutar las garantías. Al no pagar los valores que adeuda,
entonces se manda una carta a la aseguradora, se le dice, señores, págueme este valor porque el señor termina el contrato, incumplió su contrato. Han presentado una acción de protección y un juez sinvergüenza, ¿no? Porque hay que decirlo con mayúsculas, ¿no? Un sinvergüenza. Y con rojo. Sí, y con rojo y mayúsculas Sí. les otorga este recurso de amparo, de protección, y les da medidas cautelares mediante las cuales suspende los efectos de la terminación unilateral del contrato. El Sí. juez, el juez Y además, otra cosa, por un lado, primero, ningún juez puede suspender los efectos de la terminación unilateral. Lo dice la ley con meridiana claridad. Y segundo, claro, se van y se consiguen un juez en Santo Domingo de los Áchilas, ¿no? Lo cual también es otra ilegalidad, igual que el caso de Safety, ¿no? Claro. Es decir, porque la ley también dice que eso solamente se puede ejercer en el territorio, es decir, podían usar en Loja o finalmente en Quito, En donde el están los domicilio. efectos, en el domicilio donde íbamos a Que cobrar se las había garantías. señalado, ¿No? claro. Sí, se había señalado. Se buscan un juececito, ¿no? Un juecito, entre comillas, de otra vez, en Santo Domingo. Sin Y- vergüenza y con mayúsculas y Sí. con rojo. Y, ya. Y Y de Santo Domingo encima. de Santo Domingo los Sí, Áchilas, el ¿no? rojo. Son unos sinvergüenzas y estamos en ese procedimiento de defender a la institución y fíjese que intentamos presentar un escrito ante el juez y resulta que, el juez se ha ido de vacaciones. De vacaciones. Típico, ¿no? Como me Todo decía alguien armado. del Consejo de la Judicatura. Claro, cuando hacen travesuras Se van a España. se van de vacaciones. de vacaciones, perdón. Y al Caribe dice que se ha ido. Pensé Se que van, estábamos ¿no? hablando de Nebo. Para que se juega. no pase, sino volver ya cuando tenga que hacer la audiencia, la audiencia la fijada para el 14 de abril, imagínese usted. Entonces, la verdad es que es lidiar contra una justicia que en ciertos casos, yo nunca me gusta generalizar, pero hay gente que de la manera más desvergonzada se presta para cometer irregularidades. Ahí, entonces hay que esperar. Esto es cuestión de tiempo. Luego, respecto a la nueva contratación, pues uno puede especular todo lo que quiera, ¿no? Es que se quiere dar a otra empresa. ¿Y por qué quiero dar a otra empresa si ya está dada a una empresa y lo que hace falta es que cumpla la empresa? Si esta no cumple, obviamente tenemos que recontratar la obra. Ahora, la ley también dice, esas cosas yo tampoco no sabía, yo me enteré en el camino, la ley dice que para terminar una obra que ha sido rescindida de manera unilateral, la máxima autoridad de la institución puede contratar de manera directa. Lo dice la ley. Entonces, uno puede escoger una empresa, así está en la ley. Ahora, no tengo ningún interés en dar de manera directa, pero debo reconocer que eso sí agilita el camino. Obvio. Es decir, uno rápidamente entrega una invitación, se califica una necesita. empresa Y se necesita, empieza lo más ingeniero. pronto posible. Estuve el domingo por ahí y es fatal eso. Sí. No, fatal. E indigno de transitar por ese lugar. Entonces, Muy cuando bien, el otro día entonces, hicieron una quedemos así. marcha, yo sí les dije, señores, yo con mucho gusto les atiendo y les atendí en la prefectura, les expliqué todo con toda tranquilidad y la gente salió muy conforme. Ya. Yo esperaba que, dije, unos 30, 40 días podemos estar reiniciando los trabajos. Y les dije algo que, digo, vean, pero señores, el culpable, el único responsable de que desafortunadamente esa vía no se haya podido concretar es la empresa contratista. Tengo que digo yo, esta marcha debían hacerlo en Riobamba, porque allá están los responsables. Es una empresa de Riobamba, no esta empresa Covipal. Pero a veces nos queremos entre nosotros atacar, entre nosotros despedazar, entre nosotros cuestionar y desprestigiar. Y la prefectura ha hecho todo lo que estaba a su alcance para concretar Ya. esa importante Muy obra. bien, muy bien. Entonces, supongo que usted tiene carta blanca para hacer esa contratación. Y hay que acelerar. No todavía. ¿O lo va a dejar al No nuevo? todavía. No todavía, porque tengo este proceso judicial que tengo que Entonces enfrentarlo usted, y resolverlo. pues. entonces usted ya no contratará Sí, la nueva. probablemente. No, porque se va el juez de vacaciones, van a dilatar la audiencia, hasta eso ya nos coge la noche. Sí, no, Sí, ningún es imposible. problema. Es decir, si Es eso le tiene que imposible. hacer el nuevo prefecto, Muy pues bien, muy está bien. muy Hablaremos con el nuevo prefecto sobre esa vía. Ingeniero, 2 bajas seguidas ha tenido en estos días, la del registro civil y la del gerente del BEDE. Lo van minando.
Bueno, yo cumplo con mi deber, doctor. Lo que esté pasando solamente dejo que lo mire la opinión pública, que la ciudadanía vea lo que está pasando y vea lo que dijimos desde hace meses, la mano del asambleísta metido en la tramitación de puestos, lo cual es absolutamente ilegal, es inconstitucional, es inmoral, pero desde aquel incidente ocurrido con el caso de la empresa eléctrica, sabemos perfectamente que quien metió la mano en la designación de funcionarios y directivos de instituciones de acá en Loja es el asambleísta de Creo, que desafortunadamente nosotros lo invitamos a ser candidato, lo invitamos a participar en estas elecciones, le dimos todo el respaldo, gracias a lo cual es hoy asambleísta y lo que hizo es darle las espaldas a Creo Loja, no a Rafael Dávila. Este no es un tema entre Byron Maldonado y Rafael Dávila, no, de ninguna manera. Es un tema entre el señor Maldonado y Creo Loja. Es a Creo Loja a quien él le dio las espaldas, a quien él traicionó de la manera más clara, ¿no? Y lo podrá negar, ¿no? Lo podrán, porque así son de sinvergüenzas también, ¿no? Entonces negarán y negarán, pero aquí está sin duda alguna la mano del asambleísta de Loja, lamentablemente. Pero le pueden decir que más traición que el presidente de Creo se vaya con otros partidos, con otro candidato. Pueden decirlo, y lo han dicho, de hecho, ¿no? Lo han dicho. Pero eso es, a ver, primero los que dicen ni siquiera conocen, ni siquiera son parte de Creo, ¿no? Ni siquiera son parte de la directiva de Creo, menos aún de la directiva, no conocen todo lo que se tuvo que pasar en aquellos momentos, en aquellos días de las inscripciones, y cómo los candidatos, no yo, eso es una se negaban a ser, ya lo hemos oído candidatos de Creo, y usted lo puede constatar, usted puede consultarles, preguntarles, y además ni siquiera salía de ellos, porque tampoco es que voy a responsabilizarles a los candidatos. Ellos a su vez estaban recibiendo la opinión, estaban recibiendo el pedido de las comunidades, de los habitantes, los moradores de las zonas, en los cantones, en las zonas rurales, decían, mira, compañero, este no es el momento para participar con el partido. Vas a perder votos y probablemente pierdes la elección. Ellos sentían eso, lo transmitieron, se negaron a participar. Entonces no es que uno decidió, el presidente provincial de Creo decidió por sí, ante sí, ¿saben qué? No vamos a participar con Creo. No fue así, doctor, no fue así. Eso es no tener un claro conocimiento de la realidad, de los hechos, y yo hice lo humanamente posible, tanto así que sí hubieron 4 candidatos, porque ellos aceptaron, a todos se les pidió de favor, pero las circunstancias eran duras en ese momento, ¿no? ¿Y sabe usted por qué va saliendo esta gente? ¿Por qué? O sea, aparte de la mano del asambleísta, porque, ingeniero, está la empresa eléctrica, está Registro Civil, ahora el BEDE. SECAP. SECAP, está bien. O sea, usted le atribuye eso y digamos que eso es cierto y digamos que tampoco es novedoso, ¿no? En otros tiempos también los asambleístas, diputados, influenciaron mucho para gestionar cargos, de acuerdo. Pues sería saludable que si el señor asambleísta mete la mano para los cargos, ¿por qué no mete la mano para la vialidad? Claro. Solo eso, me encantaría que la meta la mano, pero hasta el fondo, para que nos ayude también con el ministro de Obras Públicas gestionando que nos arreglen las vías, pero meter la mano solo para gestionar cargos públicos y acomodarse ellos no es muy cívico esto, ¿no? O casos como los que estamos pasando en este momento, lo que conversábamos de este recurso de protección. Si tuvieran esa actitud de servir y estar interesado en los problemas de una provincia, rápidamente se consultaría con ellos, se pediría su apoyo. No, ellos está ajeno a los problemas que requiere Loja, dedicado a... Están llenándose de cargos. A sus amigos, a su círculo cercano, las aduanas, ¿no? Las aduanas, Ban Ecuador, en fin, por todo lado han metido la mano, se ha dedicado a eso ha sido su gestión como asambleísta, y esto me parece que es desde todo punto de vista reprochable, y desde el punto de vista del partido, evidentemente lo rechazamos de la manera más... No le enseñó a usted esa forma de legislar, de... Ojalá se hubiera dejado ayudar, ¿no? Sí, para poder ayudar también hay que tener esa actitud de tener una mentalidad abierta,
democrática y sencilla, ¿no? Humilde, de saber, bueno, alguien tiene más años, ha pasado en esto, puedo pedirle un consejo, puedo escucharle, saber escuchar a las personas que de alguna manera le podemos transmitir buenos consejos, pero son excesivamente codiciosos y ambiciosos. ya se le vienen más bajas seguramente, los pocos que le quedan. Pero, doctor, eso no es el leitmotiv de hacer política. Yo lamento, rechazo, pero nosotros, y yo estoy absolutamente convencido que el quehacer político no puede estar concentrado en los cargos que yo pueda dar a mis amigos. El quehacer político debe estar concentrado en los servicios que brindamos a la comunidad, en preocuparnos de los problemas de la gente. En eso Claro, estoy concentrado. me refería a los eso estoy cargos, trabajando a tiempo completo. me refería a las zonales fuertes, salud, educación, que le atribuyen que todavía son suyas, Pero ¿no? tampoco es así, o sea, es que como no entienden el problema y por eso es que siguen repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, no lo entienden el problema. En el caso de educación, en su momento se rechazó el nombre que propusimos, digámoslo como partido, no en lo personal de ninguna manera. Se rechazó el nombre, no sé si la palabra no sea rechazar, no se aceptó el nombre. Después se pidió una terna, doctor, pero la ministra pidió que sean personas con profundo conocimiento del mundo de la educación, de la ley de educación. Entonces se pusieron una terna y escogió la ministra, doctor. Es la ministra. Es ella la que escogió. Sí planteó que, bueno, si el partido habíamos ganado las elecciones, que podíamos sugerirle una terna. Estaban en luna de miel y todo eso. Pero bueno, estaba notando yo que hay bajas, en verdad, una tras otra, y usted le atribuye a la asambleísta es de Creo, usted es el director provincial de Creo. Con todos estos desaires, ¿no piensa renunciar al partido? Es curioso, ¿no? Porque cada vez que vengo a una entrevista con usted siempre me pregunta lo mismo. Es que ahora aumenta más. Es que aumenta más. Me lo ha preguntado unas 10 veces, creo que sí. 12, pongámosle. Pero es que mire, ingeniero, acaba de tener 2 bajas seguidas y usted está protestando contra el asambleísta que es de Creo. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿qué hago yo aquí en Creo? Por eso, y es fresquito, lo del economista Zárate, estamos hablando de pocas horas, doctor, y estamos hablando de la registro civil, es la vicepresidenta de Creo. Doctor, porque finalmente, otra vez, el quehacer político no debe estar, no está en mi mente que eso esté ligado al acceso a espacios burocráticos. Yo tengo una convicción ideológica, ¿no? Y además tengo mucha gente de Creo Loja, la inmensa mayoría de Creo Loja, con la que seguimos juntos y conversamos y hemos estado juntos en la campaña que terminó y han pedido ellos que nos mantengamos, ahí iniciamos, ahí estamos. Soy fundador de Creo, ¿no? Entonces le tengo un cariño enorme al partido, creo que hay cosas muy importantes que está haciendo el gobierno y quizá ya llegará el momento, el momento de conversar sobre esos temas también y yo siempre creo que al final del día la verdad siempre Ingeniero, prima, es que fíjese que si otras veces hemos preguntado, era posiblemente necesario, pero ahora era imprescindible por todas las circunstancias que se han dado tan cercanas a esta entrevista y estábamos hablando de Pero es por un concepto, porque usted tiene una premisa, es decir, si hay burocracia te quedas, si no hay burocracia te vas. No es ese mi pensamiento, doctor, con todo respeto. Y justamente no, y mire que ¿sabe por qué era imprescindible? Porque eso me permitía allanar el camino para preguntarle cuál es su actitud considerando las enormes dificultades por las que atraviesa el gobierno con actos sediciosos de los socialcristianos, Pachacutic y el correísmo, apoyados también por la izquierda democrática, ¿qué hacen los hombres de bien a estas horas del día? Mire, doctor, yo comprendo que, primero, toda gestión es una gestión imperfecta, toda. No hay alcalde o prefecto o presidente de la República que pueda cumplir una gestión perfecta y no tenga errores, no esté libre de dificultades. Entonces, pero uno tiene que poner en la balanza lo bueno, quizás lo malo,
y decir y calificar una gestión, como se debe calificar la gestión de cualquier ser humano, la suya, la mía, la de sus acompañantes. Todos cometemos errores. No por eso puedo yo desprenderme de los principios en los que yo creo. Y, y también mirar la historia del país. Y ojalá esos son temas para educación, educar a la gente, ¿no? Quizá en Loja tal vez no es tan grave, pero usted vea la historia de la República del Ecuador. Usted es un lector desde 1830 y desde antes. Recuerde lo que le pasó a Simón Bolívar. Simón Bolívar fue despedazado en su momento, traicionado, y al final murió abandonado, ¿no? Desterrado, ¿eh? Como cuenta la historia. Y luego mire usted los presidentes que se han ido sucediendo. Es un país, es una historia llena de golpes de Estado, intrigas, sí, de derrocamientos, felonías, de renuncias, de fugas, de huidas, de conflictos. Ahí está el mismo conflicto que dio lugar al gobierno federal de Loja, ¿no? Para tener clara la historia. Un conflicto en que se despedazaban entre Quito y Guayaquil por ver quién tenía el gobierno. Después apareció otro también queriendo ser gobierno desde Cuenca. Y entonces Loja se levantó proclamando al gobierno federal de Loja, sin aliarse con ninguno de los bandos de ese conflicto que se daba ya en la historia del país. Y entonces uno dice, qué difícil debe ser gobernar este país, ¿no? Porque haga lo que uno haga, siempre habrá gente dedicada a buscar solamente las deficiencias y por ahí atacar y por ahí, imagínese hoy ese mundo millonario de troles, ¿no? Millonario por la cantidad de plata que debe costar eso, de troles dedicados a través de las redes sociales a minar, a desgastar a un gobierno, a solamente hacerle ver a la gente las cosas malas, las deficiencias, y que la gente como que vaya perdiendo la esperanza, que la gente se desanime, y que aparezcan estos señores como los únicos salvadores. Cuando ellos gobernaban también había mucho descontento, ¿no? Y había mucho descontento, y el país exigía ya un cambio, el país no quería saber nada de la reelección indefinida que se proclamaron y que lograron aprobarse. Entonces, yo creo que siempre gobernar es difícil, es un país lleno de intereses pequeñitos, personales, de gremios, de grupos, de corporaciones, de mafias, y yo creo que eso es lo que enfrenta un gobernante, ¿no? Y el presidente Lasso, yo ante todo estoy absolutamente convencido que se trata de una persona íntegra, una persona profundamente honesta, y que tiene que, fíjese, enfrentar desvíos de gente que en su momento ha estado cercana a él, ¿no? Y creo que ha puesto en orden la economía, está poniendo en orden la economía. Creo que el Ecuador vive en un ambiente de paz, de tranquilidad democrática, de expresión, libertad de expresión. Los medios de comunicación pueden mencionar lo que a bien tengan y hacer estos análisis con absoluta libertad y tranquilidad. Sí puede, la economía del país debería caminar mejor y más, ¿no? Pero no es solo un problema del país, doctor. Usted ve problemas en toda Latinoamérica, unas olas de migración impresionantes de toda América Latina. En el mundo, ¿sí? En el mundo incluso. Sí. Es globalizada la crisis, y hay que entender, la convulsión. Hay que entender un poco lo que está pasando también, ¿no? El mundo vive, por ejemplo, una inflación post-pandemia que la gente poco comprende, Exacto. poco entiende, y qué difícil es hablar de este tema, ¿no? Algún rato ojalá podamos conversar. Me encantaría que usted me invite un rato para hablar de lo que está pasando en la economía del mundo, ¿no? Por favor, ingeniero. Ya habíamos hablado de eso y así va a ser. Nos vamos a dedicar para que se ocupen algo también cuando ya deje la prefectura. Entonces, vamos a conversar sobre temas de la economía. Pero fíjese usted solo este dato y luego, por favor, para alguna llamada telefónica, pero solo este dato le corro traslado aquí al ingeniero Dávila, porque este es un dato, pues siendo estadístico, también es eminentemente político, ¿no? Fíjese, la Asamblea Nacional que juician a un presidente tiene el 9.07% de popularidad o de aceptación. ¿Qué le parece eso? Que para cualquier ciudadano este rato que diga 9%, ¿qué autoridad podría tener un órgano del Estado para
sojuzgar a otro, para fiscalizar a otro con el 9% de respaldo frente solo al presidente Lazo, que tiene el 21%, obviamente es bajo. No obstante, casi lo triplica a la Asamblea en respaldo, en popularidad. ¿Qué puede ser esto? ISA dice que les gana más popularidad en respaldo a los asambleístas y lo mismo el Partido Social Cristiano tiene un rechazo descomunal en el territorio ecuatoriano y por ahí va, le gana, o sea, menos rechazo el presidente Correa y así, pero los porcentajes son ínfimos, es decir, nadie tiene un porcentaje alto de popularidad, de respaldo en el territorio ecuatoriano. Impresentable, doctor, o sea, impresentable, es algo que debería darles vergüenza acometer como están acometiendo, teniendo el total rechazo del país, ¿no? Pero es que otra vez, ahí están las ambiciones personales, doctor, y entonces hay que volver a estudiar el tema y decir, a ver, hay un grupo político llamado Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Y que seguramente, doctor, y a lo mejor usted va a coincidir conmigo, si alguien debe estar, pero arrepentido de haber dejado el poder, es la Revolución Ciudadana, ¿no? Ellos, si vuelven a tomar el poder, créame que no lo dejarán nunca más, ¿no? Uno dice, ¿por qué dice eso también? Bueno, miremos Cuba, miremos Venezuela, miremos Nicaragua, ahora Bolivia, que está pasando lo mismo. Entonces, ellos, el rato que tomen el poder, no lo volverán a dejar nunca más. Lo quisieron hacer en el Perú, ¿no? Lo quisieron hacer en el Perú. Y lo están intentando hacer en Colombia. Vamos a ver, Colombia está recién empezando, ¿no? Pero exactamente, entonces, es evidente que estos grupos están tan embarrados en corrupción, en excesos, en abusos, incluso en crímenes, ¿no? Lo que vemos con el caso Gabela, por ejemplo, ¿no? Y otros que desaparecieron en ese gobierno. Entonces uno dice, teniendo esos temas tan graves, ¿no? Cuando dejan el poder, evidentemente actúa la justicia. Y vemos que han sido condenados, sentenciados, apresados unos, fugitivos otros. Entonces dan cuenta que el peor error que cometieron es dejar el poder. Entonces, hoy necesitan recuperar el poder lo más pronto posible, porque de por medio está su ambición, su codicia, su propia libertad y es evidente, doctor, que esto también está cruzado por el narcotráfico, ¿no? Está cruzado por el narcotráfico que hoy ha sido seria y fuertemente golpeado en este gobierno, ¿no? Las incautaciones de droga han alcanzado valores récord e históricos en el país, lo que evidencia que es lo que se estaba dejando de incautar en los años pasados, ¿no? ¿Y qué había ahí? Habían acuerdos mafiosos bajo la mesa, habían, eso, ¿no? Acuerdos para, te dejo pasar, miro para otro lado, retiro la base de manta de aquí, no pongo radares. Entonces, obviamente que había un acuerdo entre la mafia del narcotráfico y quienes estaban en el poder político. Todos ellos, confluidos, hoy tienen que buscar cómo se desprenden de un gobierno que no ha caído en ese tipo de acuerdos y de pactos. Todo eso está de por medio. Y luego hay los egos, también hay que decir los egos, ahí me quiero referir básicamente al Partido Social Cristiano, los egos que también han hecho tanto daño al país. Yo me acuerdo en su momento esas broncas que más eran personales, por ejemplo, entre Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja, entre Rodrigo Borja y Félix Cordero, más eran, porque yo creo que estaban hablando de personas mucho más serias, ¿no? Y rectas, pero eran los egos, y también hay los egos, ¿no? Y creo que en el Partido Social Cristiano está influyendo excesivamente el ego de quien ha sido herido porque fue removido de un espacio muy cercano al presidente de la República y que aspiraba a controlar decisiones del gobierno, como lo ha hecho en gobiernos pasados, utilizando la fuerza legislativa. Entonces, eso es lo que está enfrentando el presidente Lazo, y yo creo que el Ecuador sensato, el Ecuador que mire con claridad las cosas, hoy más que nunca tiene que dar su respaldo irrestricto, serio, contundente, no al presidente Lazo, a la democracia,
a la estabilidad de este país, a la tranquilidad de todos los ecuatorianos, que hoy obviamente está representado por el presidente Lasso, y creo que hay que respaldar al presidente Lasso como una expresión de respaldo a la democracia, a que queremos vivir en democracia. Pero, y queremos en su momento tener la oportunidad de escoger a quién nos gobierne en el futuro. ingeniero, cómo lamento, ya es hora más bien de despedirnos. Y bueno, el tráfico, ¿no? También otra vez nos jugó una mala pasada, unos pocos minutos ahí de retraso. Pero le pregunto así último, para retirarnos, ya a desbloquear las líneas telefónicas, pero tenemos que pasar a otra entrevista de manera puntual. Hay que unirse para defender la democracia más que al gobierno. Sí. En el caso de ustedes, deberían unirse para defenderlo al gobierno. Sí. A nosotros lo que nos interesa como buenos ciudadanos, creo, es defender la estabilidad de un gobierno democrático elegido por un pueblo. Eso es. Creo que es la obligación de todo ciudadano. En el caso de ustedes, cuando digo ustedes, son dirigentes, son militantes. Usted, dirigente, representante del gobierno, el señor gobernador de la provincia, pues si ustedes mismos no están unidos, más rápido los van a despedazar, ¿no? Entonces, ha sido imposible hasta ahora. Porque mírenlo mírenlo en Cuenca, chicoteándose la mano ahí con el exdiputado, ahora alcalde electo de Calvas, el señor gobernador. Creo que hay cosas que sí se pueden superar, ¿no? Manteniendo las diferencias y las distancias ideológicas, políticas, las que sean, ¿no? Pero en el tema personal, mantener una relación dialógica, yo creo que no, al menos usted, creo que no, por usted no faltaría. Ningún problema, ¿no? Yo soy un hombre de diálogo, de consenso, y si es que el defender a la democracia, como usted bien dice, a un sistema que sin ser perfecto como alguien decía, es el menos malo del mundo de la política, es el sistema democrático, porque caer en dictaduras eternas, en dictaduras irreversibles, es lo peor que le puede pasar a nuestro país. Y vemos a nuestros países hermanos cómo sufren, y tenemos que mirar lo que pasa en otros países y evitar que eso pase en el Ecuador, y para ello hay que conversar, hay que unir fuerzas. Pues siempre estaré de ese lado. De hecho, ha habido, por ejemplo, reuniones de presidentes provinciales de Creo. En su momento estamos listos para movilizarnos, si es que en algún momento es necesario y crea ya la estructura nacional, que debemos movilizarnos a Quito para defender la democracia y defender a nuestro gobierno. Lo vamos a hacer, y yo estaré pues con mucho gusto y a la cabeza de ese tipo de acciones. Saludable. Y con el asambleísta que no le deja un solo cargo, también. Pues, no deja ni un solo cargo. Ya, pues dígale que hagan las paces, aunque sea para que le deje un hito por ahí. Que suelte algunos carguitos, ¿no? De los que ha acumulado el asambleísta. Claro. Respete, también usted es el director de Creo. Gracias. Gracias.